Hola, ¿qué tal? Soy Iván Carrillo, bienvenido a Los Observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo. La biología sintética es una de las disciplinas de vanguardia que avanza a pasos agigantados. Hoy vamos a conversar con Mark Adams, investigador de uno de los laboratorios más importantes del mundo, el Instituto Craig Venter, quien nos habla de importantes líneas de investigación como la manipulación genómica de algunos virus. Esto es Los Observadores. Hola Mark, gracias por estar aquí en Los Observadores. ¿Cómo estás? Bien, gracias por estar aquí. Mark, estamos en uno de los más importantes institutos de ciencia del mundo. ¿Nos podrías decir qué están haciendo aquí? ¿Cuáles son los objetivos más importantes del Instituto Craig Venter? Claro, nosotros estudiamos genómica y estudiamos la genómica de muchos seres vivientes para poder entender mejor cómo organismos individuales trabajan y evolucionan y cómo comunidades de organismos trabajan y evolucionan. El genoma es central para todos los seres vivientes. Es la colección de ADN que nos hace quienes somos y hace a los microbios pequeños de mar quienes son. Y a través de entender este ADN, podemos adquirir una mejor apreciación de estos organismos y los papeles críticos que juegan en nuestra salud, el medio ambiente y en todas las formas en que trabajan. Ustedes dicen, por ejemplo, que mejoran la biología a través de la genómica. Y esto se escucha muy fácil, Sí, pero en suena el fondo así. es mucho trabajo. Así que, Pero sabemos que ¿me es puedes dar un difícil. ejemplo en medicina? ¿Cómo funciona aplicado a la medicina? ¿Y cuál es el trasfondo de esta técnica? Un ejemplo que te puedo dar es con bacterias resistentes a los antibióticos, que también es uno de los temas que trabajo. La resistencia a los antibióticos viene de los genes que codifican enzimas, que descomponen a las medicinas que los médicos nos están prescribiendo para curarnos de cualquier enfermedad. Pero estas bacterias tienen formas muy efectivas de combatir estas drogas y de compartir mecanismos para luchar en contra de estas medicinas, porque pueden intercambiar genes y compartirlas entre ellos. Entonces nosotros usamos secuencias genómicas para poder entender cuántos diferentes tipos de mecanismos de resistencia existen, cómo se distribuyen en hospitales, si se están pasando de persona a persona o a través de instrumentos, y últimamente, cómo podemos detener esa propagación de resistencia y preservar a los antibióticos que tenemos disponibles. Este instituto es muy conocido en el mundo por el trabajo que hacen en biología sintética. Sí, ¿Me podrías explicar de qué se trata esto y cómo funciona? la genómica y la secuenciación del ADN han sido herramientas centrales para la biología durante muchos años. Empezamos diciendo que se tiene que entender un organismo por su genoma. Ese es el proceso de decodificar el ADN. La genómica sintética es el proceso de codificar o de crear nuevo ADN. Entonces, podemos crear nuevos genes, crear nuevas piezas de ADN, hasta crearlos al tamaño de cromosomas enteros, con la idea de manifestarlos como un sistema experimental. Entonces, así podemos entender los roles de cada pieza distinta del genoma en la biología del organismo, o por hacer variaciones y analizar cómo contribuyen a las características de un organismo. Cuando hablas de crear DNA, ¿cuál es el futuro de esta tecnología? ¿Podremos pensar que a lo mejor en el futuro nosotros vamos a ser capaces de crear vida o algo parecido? Crear la vida es difícil, pero hay gente que ha estado creando ADN desde hace 20, 30 años en forma de oligonucleótidos, piezas pequeñas de ADN. Lo que ha pasado en los últimos 5 a 10 años es la capacidad de poder hacer piezas mucho más largas de ADN que tienen más y más información. Hace 5 años publicamos la secuencia de la primera célula sintética dirigida por un cromosoma sintético que se creó en un laboratorio usando métodos químicos en vez de biológicos. Eso es sorprendente. Sí, lo es, aunque solo funciona con un tipo de organismo.
Pero creo que en el futuro, la capacidad de poder emprender ingeniería genómica para características de interés continuará desarrollándose. Existe otra gran investigación que es muy importante y que está relacionada con el muestreo global de los océanos. ¿Me podrías platicar de qué se trata la investigación y cuáles son sus resultados? El océano es un recurso tremendo de biodiversidad. Por supuesto, la gente tiene conocimiento de esos programas de televisión sobre la naturaleza, grandes peces y coloridos corales. Pero a una escala más pequeña existe una gran diversidad increíble de microorganismos. Una de las cosas que hemos aprendido es que no podemos cultivar la mayoría de esos organismos en el laboratorio. Dependen uno del otro para vivir. Como muchos otros organismos, puedes ponerlo en un plato, cultivarlo y estudiarlo solo, pero no la mayoría de los organismos del océano. Como no se puede estudiar en el laboratorio, hay muy poco conocimiento sobre esto. Entonces el proyecto de muestras globales oceánicas fue un proyecto que Craig inició para juntar muestras de los microbios del océano, navegando por todo el mundo y coleccionando muestras de muchos países y muchas partes del océano. ¿Durante cuánto tiempo navegó él por los océanos alrededor del mundo? El proyecto empezó hace 10 años, pero hubo un par de expediciones de 2 años que fueron la base de esta investigación. Hemos hecho otras investigaciones en distintas partes del mundo, como el Océano Báltico y más recientemente en el Amazonas, en donde el agua fresca se encuentra con agua del océano en el delta del Amazonas. Estamos usando secuencias de ADN en vez de cultivar los organismos para entender cuál es la diversidad. Aprendemos sobre esos organismos a través de su ADN y luego buscamos entender qué es lo que ayuda a que estas comunidades trabajen juntas de formas efectivas. ¿Y qué encontraron? ¿O dirías que es demasiado pronto para decirlo? ¿Tienen algunos resultados? Hay muchísimos resultados, y lo bello de la ciencia es que no importa qué tanto sepas. Todo lo que aprendes te llevará a otras 10 preguntas. O más preguntas que respuestas. Entonces el proyecto de muestras globales oceánicas identificó 10 millones de nuevos genes que no se habían descrito o estudiado antes. Esos son millones de proyectos de investigación que se podrán emprender, pero también podemos observar junta la información completa. Aprendimos muchas cosas sobre cómo el carbón, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, los elementos básicos de la vida, son metabolizados en el océano, así como cuáles organismos son responsables de fijar el nitrógeno en el océano y para transformar el carbón de una forma a otra. Así que ustedes están construyendo la huella de la vida. Correcto. No solo el esquema, sino el mapa de cómo las cosas están relacionadas y dependen unas de otras. Bueno, otra gran preocupación y gran tema del Instituto Craig Venter tiene que ver con los virus. Sí. ¿Cómo estudian el genoma de un virus? Los virus son muy pequeños y no se pueden replicar solos. No pueden vivir ni dividirse solos. Necesitan un anfitrión, que puede ser un humano, una planta o un animal. Entonces suelen tener genomas mucho más pequeños y de alguna forma más simples, pero están llenos de información. En los virus, lo que suele ser interesante es cómo cambian conforme va pasando el tiempo. Podría ser el virus de la influenza, que evoluciona para evitar el sistema inmune y causa que tengamos que diseñar nuevas vacunas contra esta enfermedad cada año para intentar detenerla. O podría ser el virus del Zika, que adquiere la característica terrible de una enfermedad severa, y el desarrollo de la microcefalia en los recién nacidos. A través de la genómica, estamos intentando entender cómo estas cosas surgen, cómo se difunden y cuáles son los mecanismos moleculares para tener pistas que nos muestren cómo tratar estas enfermedades. Mark, desde la perspectiva científica, ¿qué tan probable o improbable es el riesgo de una pandemia? Me refiero a una verdadera pandemia en todo el mundo. Bueno, la influenza en particular creo que es difícil de saber, es difícil predecir el futuro. Pero sabemos que hay cepas virulentas de la influenza que afectan al pollo, pájaros y aves acuáticas que en este momento no infectan a seres humanos. Pero si ese puente entre los pájaros y los mamíferos fuera roto o se facilitara el intercambio de esos virus, podría ser muy malo. La influenza es una enfermedad fácilmente transmisible.
que es fácil de difundir y uno puede contagiarse sin dificultad. Entonces, una forma muy virulenta de la influenza podría ser una emergencia de salud pública muy grande. Nosotros tuvimos en México en el 2009 el virus H1N1 y hubo una alarma en todo el mundo. ¿Piensas que estamos mejor preparados para encarar este tipo de emergencias en la actualidad? Creo que en algunos aspectos sí lo estamos. Tenemos una infraestructura mejor desarrollada a través de la Organización Mundial de la Salud y laboratorios de salud pública en muchos países para reconocer nuevas cepas de la influenza cuando éstas aparezcan y saber cómo responder a ellas. Sigue siendo muy peligrosa porque puede difundirse rápidamente y pueden pasar meses para tener una vacuna apropiada. Hablemos ahora de otro proyecto muy interesante para limpiar el agua de los océanos. Se llama BEST. ¿Cómo funciona? Para este proyecto de tratamiento de aguas residuales, estamos aprovechando el poder de comunidades microbiales para degradar residuos. El mejor sistema es un sistema microbial que degrada los residuos. Los microbios que viven en los drenajes están acostumbrados a este entorno, entonces pueden metabolizarlo. Y nosotros hemos desarrollado sistemas. Oriana Bretschger ha desarrollado sistemas que tienen microbios que crecen en un electrodo, casi como una batería. Y esto canaliza la energía desde el residuo hasta el electrodo. Genera un poco de electricidad, pero más importante es que elimina todo lo sólido del agua residual, sin crear más bacteria y más residuo. Es una forma muy distinta de acercarse al tratamiento de aguas residuales. No emplea altos niveles de energía, no requiere la introducción de químicos y genera agua que se puede usar para la irrigación. Así que la aplicación de BEST podría ser la solución para, digamos, el desperdicio de agua en la industria, por ejemplo. Existen aplicaciones industriales, pero también estamos trabajando en soluciones para los países en desarrollo, cuyos sistemas de tratamiento no están tan desarrollados o no son tan accesibles en zonas rurales. Entonces, esperamos que estos sistemas puedan ser autosustentables y puedan ser fáciles de mantener para una comunidad y puedan proveer una fuente de agua gris que se pueda usar para la irrigación, pero que también pueda ser utilizada como agua potable, segura para el consumo humano. Mark, has invertido 30 años de tu vida en la investigación genómica. ¿Me podrías decir cuál es tu visión del futuro? Quiero decir, ¿qué piensas acerca de esta ciencia y cuáles serán los objetivos de la humanidad al respecto de ella? Sí, seguro. La ciencia suele estudiar genes individuales e intenta entender las cosas en aislamiento. Y creo que uno de los poderes de la genómica es que piensa en el sistema entero. Podría ser un humano completo o un microbio completo, o la interacción de microbios y humanos como en nuestra microbioma. Es un término conocido como la biología de sistemas, en donde los sistemas enteros son parte de lo que estudias. Y si perturbas a una parte de esto, puedes entender cómo impacta a otras partes también. Creo que esa perspectiva holística se está volviendo más y más importante. Antes de culminar esta entrevista, háblame acerca del proyecto de longevidad que Craig está llevando a cabo en estos momentos. Sabemos que los riesgos de enfermedad y la calidad de vida varía de persona a persona y conforme van envejeciendo. Y mucho de eso está codificado en nuestros genes. Estamos predispuestos a la vida larga, o a las enfermedades del corazón, o a diabetes, o a otras cosas. Y la tecnología existe para poder decodificar todas las variaciones del genoma humano. El proyecto de longevidad humana que Craig estableció está intentando usar secuencias enteras del genoma de miles de personas para analizar estas complicadas relaciones y encontrar cuál es la base del envejecimiento sano, y a la vez proveer información personalizada de cómo la gente puede mejorar sus propias vidas a través de la prevención. Mark, en verdad aprecio mucho que nos hayas dado este panorama de uno de los laboratorios más importantes del mundo. Muchas gracias. Fue un placer tenerte aquí. Gracias. Los observadores, el espacio para compartir lo sorprendente que hay en el mundo.